Mi madre decía que la abuela era solo una carga hasta que un abogado leyó su nombre en una sala de un tribunal federal. Mi madre no colgó. Simplemente dejó de hablar. Eso es lo que más recuerdo de esa llamada telefónica. Mi abuela había llamado para preguntar si podía quedarse con nosotros unas semanas, solo hasta que su rodilla sanara lo suficiente para poder manejar las escaleras de su apartamento sola. No estaba pidiendo mucho. Una habitación, tal vez alguien que la llevara a fisioterapia 2 veces por semana. Mi madre escuchó, dijo un par de veces. Y luego dijo con mucho cuidado, muy bajito, como siempre hacía cuando quería sonar razonable: mamá, creo que sería mejor para todos si te quedaras en un lugar donde te puedan atender adecuadamente. Ya sabes lo ocupadas que están las cosas aquí. Luego cambió de tema para preguntar si yo iba a ir a la fiesta de graduación de mi primo Dererick ese fin de semana. Mi abuela no discutió. Nunca lo hacía. Simplemente dijo, claro, cariño. Tienes razón. Y hablaron durante otros 3 minutos sobre Derek. Y luego colgaron. Yo estaba parada en el umbral de la cocina. Mi madre no sabía que yo había estado allí todo el tiempo. Dejó el teléfono en la encimera y comenzó a enjuagar su taza de café. Y la observé hacerlo. Y pensé, ni siquiera se siente mal. Acababa de decirle a su madre de 79 años, que se estaba recuperando de una cirugía de rodilla, que era un inconveniente tenerla alojada por unas semanas y ya estaba pensando en qué cocinar para la cena. Eso fue hace 4 años. Pienso mucho en ese momento ahora. Pienso en ello de manera diferente a como solía hacerlo. El nombre de mi abuela es Ruth Elena Bass. Nació en 1945 en un pequeño pueblo del oeste de Pensilvania, la segunda de 4 hijos, y creció en una casa que no tenía agua corriente hasta que tuvo 8 años. Se pagó 2 años de universidad comunitaria trabajando como camarera los fines de semana, se casó con mi abuelo en 1967, crió a 3 hijos y pasó los siguientes 50 años siendo sistemáticamente infravalorada por casi todos en su familia. Mi madre es la mayor de esos 3 hijos. Es una mujer inteligente, organizada, capaz, buena en su trabajo como gerente de una consulta dental, buena manteniendo una casa limpia y recordando los cumpleaños de todos. Creo que ama a mi abuela de la manera en que amas un mueble que siempre ha estado en la sala. Te darías cuenta si no estuviera, pero en realidad no lo miras. Mi tía Patricia, la hija mediana, vive en Phoenix y llama una vez al mes si hace buen tiempo. Mi tío Denny se mudó a Oregón hace 15 años, envía postales de Navidad con una foto de su Golden Retriever y hasta donde yo sé, no ha visitado a mi abuela en persona desde el funeral de mi abuelo en 2018. Y luego está mi abuela, que durante todo el tiempo que recuerdo ha sido descrita dentro de mi familia, usando un vocabulario muy específico y muy limitado, práctica, sencilla, anticuada, casera, un poco terca, difícil de tratar. Ya sabes cómo es, diría mi madre, y todos asentirían porque sabían cómo era o creían saberlo, y eso era todo. Yo fui quien la llevó a fisioterapia esa primavera. Mi madre había sugerido una aplicación de viajes compartidos, pero mi abuela tiene 79 años y no tiene un teléfono inteligente, así que terminé haciéndolo yo. 3 veces por semana, 20 minutos de viaje de ida y vuelta. Nos sentábamos en el coche y ella me preguntaba sobre mi trabajo. Yo trabajo en planificación urbana, principalmente en temas de zonificación y uso del suelo. Y yo le preguntaba sobre los ejercicios que su terapeuta le estaba dando, y escuchábamos la emisora de música antigua que a ella le gustaba. Y estuvo bien. De hecho, fue fácil. Era fácil estar con ella de una manera que mi madre nunca pareció entender del todo. Fue durante uno de esos viajes que mencionó las cajas. Lo dijo casualmente, como decía la mayoría de las cosas. Estábamos en un semáforo en rojo y ella miraba por la ventanilla del pasajero hacia una ferretería y dijo: he estado queriendo revisar algunas de las cajas viejas de Bernardo en el almacén. Probablemente haya mucho que se deba tirar. Bernardo era mi abuelo. Había fallecido hacía casi 6 años en ese momento. Le dije: ¿quieres ayuda con eso? Ella me miró como si le hubiera ofrecido escalar el Everest con ella. ¿De verdad querrías hacer eso? Claro, dije. Son solo cajas. Me dio una palmadita en la mano.
Tiene manos muy pequeñas. Eres una buena chica, Clara. Nadie me llama buena chica excepto ella. Tengo 34 años y no me importa en absoluto. Fuimos un sábado de marzo cuando el frío todavía tenía dientes, pero el sol estaba haciendo un esfuerzo. La unidad de almacenamiento era uno de esos lugares con puertas naranjas al lado de la autopista, del tipo que huele a alfombra vieja y limpiador industrial. Mi abuela se había memorizado la combinación, lo que me pareció impresionante hasta que me dijo que la había escrito con bolígrafo en la mano antes de salir. La unidad era del tamaño de un armario grande, cajas apiladas hasta el techo en un lado, el sillón viejo de mi abuelo cubierto con una sábana en la esquina, una alfombra enrollada, una percha con dos de sus americanas todavía puestas. Me paré en la puerta por un segundo y sentí la pesadez específica de una habitación llena de la vida de alguien. Mi abuela entró como si fuera una ferretería. Empecemos con las de la derecha, dijo. Esas son en su mayoría cosas de trabajo de Bernardo. Probablemente podamos deshacernos de ellas. Pasamos unas 2 horas revisándolas. Declaraciones de impuestos antiguas, manuales de coches que ya no tenían, una caja de adornos navideños, que apartó para conservarlos, un juego de ajedrez plegable, 3 años de Sports Illustrated de finales de los 90. Luego bajé una caja del segundo estante que era más pesada de lo que parecía. Y cuando la puse en el suelo y la abrí, encontré algo diferente. No era de Bernardo. La caja estaba empacada con cuidado, deliberadamente, de la manera en que alguien empaca cosas a las que tiene la intención de volver. No acumulación aleatoria, sino organizada. Un sobre manila en la parte superior, sellado con cinta adhesiva que se había vuelto amarilla en los bordes. Debajo un portafolio de cuero del tipo que usan los abogados, agrietado en el lomo, pero intacto, y debajo de eso, una caja de madera plana, quizás de 10 pulgadas de ancho por 6 de alto con un simple pestillo de latón. Levanté el sobre manila. ¿De quién es esto? Mi abuela estaba desenvolviendo un candelabro de una hoja de periódico. Miró y su rostro hizo algo que no pude leer de inmediato. No alarma exactamente. Algo más silencioso que eso. Es mío, dijo. Puedo llevarlo. Ella extendió la mano para agarrarlo, pero yo ya lo había volteado. En el reverso, en letras manuscritas pulcras, decía Casos Federales de Bass. La miré. Ella estaba mirando el candelabro. Abuela, ¿qué casos federales? Dejó el candelabro. Estuvo callada por un momento de esa manera particular en que se quedaba callada a veces. No evasiva, solo midiendo algo. Luego dijo, trabajé por un tiempo antes de que nacieras. No importa ahora. ¿Qué tipo de trabajo? Trabajo legal. Extendió la mano para el sobre. Déjame tomar eso. Se lo di. Pero ya había visto lo que había dentro de la caja de madera cuando la tapa se movió ligeramente por el movimiento. Era un documento, algún tipo de certificado en papel grueso color crema con un sello en relieve en la parte superior. Pude leer solo 3 palabras antes de que lo volviera a cerrar. Corte de Distrito de los Estados Unidos. No le pregunté nada más ese día. En parte porque claramente no quería hablar de ello, pero sobre todo porque no quería empujarla en la dirección hacia la que mi familia siempre la empujaba, hacia lo pequeño, hacia lo silencioso, hacia lo menos. Si tenía algo que había mantenido privado, tenía una razón. Había aprendido a confiar en eso de ella. Pero pensé en esas 3 palabras durante todo el viaje a casa. Corte de Distrito de los Estados Unidos. Pensé en el portafolio de cuero, el embalaje cuidadoso, el hecho de que había dicho casos federales en plural y luego se corrigió y dijo que no importaba. Soy planificadora por formación. Creo en la información. Creo que entender un lugar, realmente entenderlo, significa mirar lo que estaba allí antes, lo que lo moldeó, qué decisiones tomaron personas cuyos nombres nadie recuerda ya. Aplico ese mismo instinto a la mayoría de las cosas en mi vida. Así que esa noche comencé a buscar. Empecé con lo que sabía, que no era mucho. Mi abuela había nacido como Ruth Eleanor Chambers. Se casó con Bernardo Bass en 1967. Había vivido en Pensilvania toda su vida, hasta donde yo sabía. Había tenido 3 hijos. Había sido, según mi familia, ama de casa.
Pero la palabra ama de casa cubre mucho terreno si no estás prestando atención. Busqué su nombre en combinación con términos legales. Probé diferentes ortografías. Busqué el nombre de mi abuelo junto al de ella. Busqué el nombre del pueblo donde creció. Durante 2 noches no encontré nada útil. Los registros genealógicos habituales, un viejo directorio de la iglesia, el obituario de mi abuelo en el periódico local. En la tercera noche probé una combinación diferente. Escribí Ruth Bass en Corte Federal y Pensilvania, y luego me eché hacia atrás de mi portátil porque lo que apareció no fue nada. Era un artículo de una revista de derecho de 2003, publicado por una pequeña organización de investigación legal que nunca había oído mencionar. El tipo de publicación que vive en bases de datos académicas y es citada 17 veces en los próximos 20 años y leída por quizás 300 personas en total. El artículo trataba sobre el uso de consultores expertos en litigios ambientales federales durante la década de 1990. El nombre de mi abuela apareció en la página 4. No de forma destacada. Ella no era el tema del artículo. Fue citada como consultora, asesora técnica en 3 casos federales separados relacionados con la contaminación industrial y disputas de uso del suelo en el oeste de Pensilvania, todos ellos entre 1991 y 1998. Su credencial listada era un certificado en evaluación de tierras ambientales de un programa que nunca había oído hablar, más de una década de trabajo de campo práctico que el artículo describió breve y objetivamente como extenso. Leí el párrafo 4 veces. Mi abuela, que acababa de ser ama de casa, a quien mi madre le había sugerido suavemente que necesitaba cuidados adecuados, a quien mi tía Patricia llamaba una vez al mes si se acordaba, a quien recibía una tarjeta de Navidad con un Golden Retriever cada diciembre. Había sido una experta técnica en la Corte Federal. Cerré mi portátil. La abrí de nuevo. Leí el párrafo una 5ª vez. Luego hice lo que siempre hago cuando encuentro un pedazo de tierra con más historia de lo que sugieren los registros. Empecé a tirar del hilo. Durante las siguientes 3 semanas encontré lo siguiente. Una mención en un artículo de periódico de 1994 sobre una demanda federal presentada por una organización comunitaria contra una empresa química. El artículo citaba a varios expertos. Mi abuela no fue citada directamente, pero fue incluida entre los consultores técnicos retenidos por el equipo legal del demandante. Una breve referencia en la decisión publicada de un caso federal de 1997. La encontré a través de una base de datos legal a la que mi oficina se suscribe, que mencionaba en una nota a pie de página una evaluación de campo realizada por R. E. Bass, analista de tierras certificada, cuyos hallazgos el tribunal había considerado creíbles y admisibles. Un nombre, Margaret Akefer, que apareció en 2 de los mismos casos como CEO consultora. Busqué su nombre por separado y descubrí que había fallecido en 2015, pero tenía un obituario que la describía como una pionera en la defensa ambiental comunitaria en el oeste de Pensilvania. El obituario mencionaba de pasada a una colega y socia de confianza en el trabajo que había contribuido a varios casos federales históricos. No se dio nombre, pero la cronología coincidía. Y luego encontré el certificado, no el físico que todavía estaba donde quiera que mi abuela lo hubiera puesto, sino el registro de él. La organización emisora había digitalizado sus registros históricos en 2019. Y cuando busqué en su base de datos encontré la entrada. Ruth Eleanor Bass, certificada en 1987, especialización en evaluación de contaminación del suelo y análisis de impacto del uso del suelo. Se había certificado 2 años después de que naciera mi tío menor. Mientras criaba a 3 hijos, mientras mi abuelo trabajaba 50 horas a la semana en la fábrica de papel, mientras todos en su familia, solo puedo suponer, pensaban que ella estaba en casa. No sé cuándo dormía. La llamé un miércoles por la noche. Respondió al segundo timbre. Como siempre hace, mantiene su teléfono en la mesita junto a su sillón de lectura. Hola, cariño. Hola, abuela. ¿Puedo preguntarte algo? Una pausa. No muy larga. Siempre puedes preguntar. Te busqué, dije. Encontré el artículo de la revista de Derecho y la pieza del periódico de 1994 y la decisión del tribunal de 1997. Ella se quedó callada. No estoy molesta, dije rápidamente.
No lo estoy. Solo quiero entender. Otra pausa y luego emitió un sonido que no era exactamente una risa, pero era adyacente a una. Oh, Clara, dime, dije. Por favor. Quiero saberlo. Así que me lo contó. Comenzó en 1985. Había estado haciendo trabajo voluntario con un grupo de vecinos en el pueblo donde vivían, rastreando quejas sobre el arroyo que corría detrás del parque industrial, ayudando a los residentes a documentar el olor, la decoloración, la forma en que los peces habían dejado de venir. Ella siempre había tenido lo que llamaba una cabeza práctica para la tierra. Había crecido en la agricultura, entendía el suelo como algunas personas entienden el clima, podía mirar una ladera y decirte qué le pasaba de la manera en que un médico lee una radiografía. Alguien a nivel del condado se dio cuenta, sugirió que lo formalizara. Tomó el programa de certificación, 2 años de cursos nocturnos y de fin de semana sin decírselo a la mayor parte de la familia, porque no quería hacer una gran cosa. Tu abuelo lo sabía, dijo. Me llevaba a los exámenes, pero no se lo dije a los niños porque hizo una pausa. No sé. Supongo que pensé que les parecería extraño. Para 1989 la consultaban sobre casos locales pequeños. Para 1991 un bufete de abogados en Pittsburgh la había encontrado a través de una referencia y le había preguntado si estaría dispuesta a trabajar en un caso federal. Ella dijo que sí. Luego dijo que sí otra y otra vez. Las familias en esos casos, dijo, habían estado viviendo con agua contaminada durante años, a veces décadas, y las compañías tenían abogados que eran muy buenos haciendo que todo sonara complicado e incierto. Mi trabajo era hacerlo simple. Pararme frente a un tribunal y decir, esto es lo que muestra la Tierra. Esto es lo que significan los datos. Esto es lo que pasó aquí. Trabajó en 11 casos federales entre 1989 y 2001. Estuvo del lado correcto en 9 de ellos. Le pregunté por qué se detuvo. Dijo, tu abuelo enfermó y los niños necesitaban cosas, fue complicado por un tiempo. Y cuando las cosas se estabilizaron, yo tenía 60 años y todos habían seguido adelante sin mí. Y pensé, bueno, ese capítulo está cerrado. Lo dijo a la ligera. Como dices algo cuando has hecho las paces con ello. Pero escuché lo que había debajo de todas formas. Ese capítulo está cerrado. Como si un capítulo así pudiera simplemente cerrarse. Me quedé con todo eso durante unas semanas. Seguí con mi vida normal, el trabajo, el gimnasio, las cenas con amigos, las llamadas de los martes por la noche con mi madre sobre nada en particular. No le dije lo que había encontrado. Al principio no estaba segura de por qué y luego lo supe, quería entenderlo completamente antes de entregárselo a otra persona para que formara una opinión al respecto. En abril fui a una conferencia de mi trabajo Profesionales del Uso del Suelo Urbano, un evento de 2 días en un centro de convenciones en el centro, paneles, almuerzos de networking, ese tipo de cosas. Había estado yendo durante 3 años, y tenía algunos colegas que esperaba ver. En la tarde del segundo día, durante uno de los descansos, estaba en la estación de café cuando la mujer a mi lado miró mi gafete de nombre y dijo por casualidad ¿eres pariente de Ruth Bass? Me giré para mirarla. Tenía unos 60 y tantos años, cabello plateado, gafas de lectura empujadas sobre su cabeza, un cordón que la identificaba como oradora en la conferencia. Es mi abuela, dije. La mujer dejó su taza de café. Tu abuela, dijo con un tono que no pude categorizar de inmediato. Sí, me miró por un momento. Soy Sandra Bellows, dijo. Soy socia en Harley y Crane. Usamos a tu abuela como consultora experta en 3 casos ambientales federales en la década de 1990. Se detuvo, pareció reorganizar lo que estaba a punto de decir. Ella era notable. Hubo casos que habríamos perdido sin su testimonio. Casos que consiguieron agua limpia para las familias. Casos que sentaron precedentes. Dije algo. No recuerdo qué. Algo educado. Sandra Bellows continuó. He pensado en ella a menudo a lo largo de los años. Perdimos el contacto después de principios de la década de 2000, y siempre me preguntaba, ¿todavía está en Pensilvania? Lo está, dije. Tiene 79 años. Está bien.
Sandra Bellows negó lentamente con la cabeza, mirando a alguna distancia intermedia. Esos fueron casos importantes, sabes, muy importantes, e ella lo hizo por casi nada. Las familias no podían pagar mucho. Ella lo sabía. Vino de todos modos. Vino de todos modos. Pensé en mi madre al teléfono diciendo, creo que sería mejor para todos. Pensé en las postales de Navidad con el Golden Retriever. Pensé en mi abuela diciendo que ese capítulo está cerrado, con su voz cuidadosa y tranquila. Llamé a mi abuela esa noche desde mi habitación de hotel. Le dije que había conocido a Sandra Bellows. Hubo una larga pausa. Y luego mi abuela soltó una carcajada, una risa real, cálida y sorprendida. Sandra Bellows. Dios mío. ¿Cómo está? Dijo que eras notable. Sandra era una abogada maravillosa, dijo mi abuela, muy aguda. No me necesitaba tanto como pensaba. Abuela, dijo que lo hiciste por casi nada. Una pausa. Las familias necesitaban ayuda. Ese era el punto. ¿Por qué nunca se lo dijiste a nadie? Ella pensó en ello. Podía escuchar el reloj de su pared haciendo tic-tac a través del teléfono. No se sintió como una historia que contar, dijo finalmente. No estaba tratando de lograr algo con ello. Solo estaba haciendo lo que tenía sentido hacer. Haces el trabajo porque el trabajo importa. Eso es todo lo que le dije. Quería decírselo a mi madre. Otra pausa. Puedes hacerlo si quieres, dijo. No cambiará nada. Lo dijo sin amargura. Eso fue lo que me afectó un poco. Sentada en esa cama de hotel en la oscuridad. No estaba amargada. Nunca había actuado para demostrar su valor a nadie, nunca había buscado reconocimiento, nunca había diseñado un momento en el que alguien tuviera que reconocerla. Simplemente había hecho 11 casos federales y ayudado a sacar el agua contaminada de los pozos de la gente y luego se había ido a casa y había preparado la cena y no había dicho nada al respecto. Podría cambiar algunas cosas, dije. Hizo el sonido que no era del todo una risa de nuevo. Entonces dile, dijo. Pero no seas demasiado dura con ella, cariño. Ella está haciendo lo mejor que puede. Todos siempre están haciendo lo mejor que pueden con lo que pueden ver. Y la mayoría de la gente solo puede ver hasta cierto punto. Le conté a mi madre el domingo siguiente. Fui a su casa. No quería hacerlo por teléfono. Me senté en su mesa de la cocina con mi café y le conté lo que había encontrado. La revista de derecho, el artículo de periódico, la nota a pie de página de la decisión del tribunal, el certificado, Sandra Bellows, todo. Mi madre escuchó. Es buena escuchando cuando quiere serlo. Se sentó frente a mí con las manos alrededor de su taza y no me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, se quedó callada durante mucho tiempo. Luego dijo, no lo sabía. Sé que no lo sabías. Ella nunca dijo sé. Miró hacia abajo a la mesa. Había algo sucediendo en su rostro que no solía ver allí. Algo que parecía costarle algo. Yo la llamé simple. Ella dijo, la he considerado simple durante mucho tiempo. Lo sé, dije de nuevo. Eso no está bien. No, dije tan suavemente como pude. No lo está. Mi madre cogió su teléfono y lo miró por un segundo. Luego lo volvió a dejar. Debería llamarla. ¿Debería? ¿Qué le voy a decir? Pensé en mi abuela en su sillón de lectura, teléfono en la mesa a su lado, reloj haciendo tic-tac en la pared, haciendo lo mejor que podía con lo que podía ver. Podrías empezar preguntándole sobre el trabajo, dije. Dile que quieres oír hablar de ello. Solo pregúntale. Ella hablará de ello si le preguntas. Mi madre asintió. Todavía parecía estar procesando algo demasiado grande para la cocina. Dijo que no seas demasiado dura conmigo, le dije. Mi madre emitió un sonido. Era mayormente aire. Por supuesto que lo hizo. Mi madre la llamó esa tarde. Sé por qué me envió un mensaje de texto después. El mensaje decía, hablamos durante 45 minutos.
Me habló de un caso de 1993, un pueblo llamado Millhaven. Nunca la he oído hablar así. Le envié un mensaje de texto de vuelta, esa es quien es ella. Mi madre envió 3 puntos y luego nada por un tiempo. Lo sé ahora. Mi tía Patricia vino de visita en junio. Mi madre le contó antes de que llegara, lo cual agradecí. No quería estar presente para esa conversación en particular. Patricia me llamó la noche después de llegar a casa de mi madre y habló durante 1 hora, pasando de la culpa a la actitud defensiva y de vuelta a la culpa. Y yo escuché y dije lo que pude. No quiere una gira de disculpas, le dije. Solo quiere ser vista. Puedes empezar ahora. No es demasiado tarde. Mi tío Dennis no llamó. Le envió un mensaje de texto a mi madre que decía, vaya, eso es increíble sobre mamá. Y luego volvió a su vida en Oregón. Pensé en lo que Sandra Bellows había dicho. Ella vino de todos modos. Algunas personas vienen de todos modos. Y a algunas personas les resulta más fácil enviar un mensaje de texto. Hay una mujer en Millhaven, Pensilvania. Lo busqué que escribió una carta al editor de su periódico local en 1994 sobre la resolución del caso de contaminación. La carta describe los años que su familia pasó sin poder beber el agua del grifo, sin poder vender su casa, sin poder confiar en la tierra en la que vivían. Describe el momento en que un tribunal falló a su favor, y luego agradece por nombre a varios miembros del equipo legal, entre ellos nuestra experta, la señora Bass, que nos explicó nuestra tierra como si conociera cada centímetro personalmente y se aseguró de que el tribunal entendiera lo que se había hecho con ella. Imprimí esa carta. La enmarqué. Se la di a mi abuela en su cumpleaños número 80 en septiembre. La miró durante mucho tiempo. Recuerdo a ella, dijo. Trajo pastel de café a la declaración. Estaba nerviosa y trajo pastel de café. Por supuesto que la recuerdas. La gente siempre piensa que son los abogados los que se preocupan, dijo. Pero los abogados pasan al siguiente caso. Las familias son las que tienen que vivir allí. Dejó el marco en su mesita al lado de su teléfono y su lámpara de lectura. Este es un regalo muy bonito, dijo. Gracias, cariño. Te mereces tenerlo, dije. Me dio una palmadita en la mano. Manos pequeñas. Yo tenía algo mejor, dijo. Tenía el trabajo en sí. Eso fue suficiente. Últimamente he estado pensando en lo que queremos decir cuando decimos que alguien es solo algo. Solo una ama de casa, solo una costurera, solo una contable, solo una anciana con una rodilla mala y un almacén lleno de cajas. La palabra solo está haciendo mucho trabajo en esas oraciones. Está dibujando una caja alrededor de una persona. Aquí está tu forma, hemos decidido. Aquí están tus bordes. Quédate dentro de ellos. Y lo aterrador es lo fácil que es para las personas quedarse dentro de esas cajas sin siquiera quererlo. Mi abuela no luchó contra la caja. Simplemente construyó silenciosamente algo enorme fuera de ella. En las horas y años y espacios donde nadie pensó en mirar. Entró en salas de tribunales federales y dijo la verdad sobre la tierra. Lo hizo por familias que no podían pagar lo que necesitaban. Lo hizo por casi nada. Y se condujo allí y se condujo a casa y preparó la cena y no dijo nada al respecto. Y su familia la llamó simple. Pienso mucho en eso. No con ir allá, sino con algo más parecido a resolución. Porque lo que he aprendido, lo que mi abuela ya sabía y no necesitaba decir en voz alta, es que el valor no requiere una audiencia. El trabajo era real si alguien lo veía o no. Esas familias obtuvieron agua limpia sin importar si mi madre sabía que el nombre de su madre estaba en un documento judicial. La tierra decía la verdad sin importar si alguien en mi familia preguntaba. Pero esto es lo que creo que puedo hacer que mi abuela no pudo hacer por sí misma. Puedo preguntar. Puedo mirar. Puedo ser la persona que abre la caja en el segundo estante y lee lo que hay dentro en lugar de devolverla. Puedo asegurarme de que cuando alguien en mi vida hace algo que importa, yo lo sepa. No para poder celebrarlo por ellos o extraer una historia de ello o convertirlo en algo útil para mí.
Solo para poder verlos como realmente son, no la forma que decidí sin mirar. Mi abuela tenía 79 años antes de que nadie en su familia supiera quién había sido. Eso no es un fracaso de ella. Es nuestro. Ella todavía vive sola. Ahora maneja bien las escaleras. La rodilla sanó bien. Su terapeuta dijo que mejor de lo esperado para su edad, lo que no sorprendió a nadie que la conozca. Voy allí los martes. Tomamos té. Y ella pregunta sobre mi trabajo. Y yo pregunto sobre cualquier libro que esté leyendo. Últimamente ha estado leyendo biografías. Personas que hicieron cosas en silencio, dice. Personas que los libros de historia encontraron eventualmente. La semana pasada, le pregunté si alguna vez deseó haberle contado a la gente. A su familia. Haber hecho más de ello. Ella pensó en ello. No dijo, no creo que sí. Creo que lo habría hecho de la misma manera. ¿Ni siquiera un poco? Levantó su té. Quizás, dijo, cuando los niños eran pequeños. Solía pensar, cuando crezcan tal vez lo explicaré. Pero luego crecieron y nunca pareció haber un momento adecuado. Y luego comenzó a parecer demasiado tarde. De alguna manera, demasiado como pedir ser vista. Sacudió un poco la cabeza. No me gusta pedir ser vista. Lo sé, dije. Me miró por encima de su taza. Eres muy buena viendo, sin embargo, dijo. Siempre lo fuiste. Incluso cuando eras pequeña, entrabas en una habitación y mirabas todo antes de mirar a nadie. Como si estuvieras haciendo un inventario. Hábito profesional, dije. No, dijo. Eso fue antes de la profesión. Eso eras solo tú. No supe qué decir a eso, así que bebí mi té. El reloj en su pared hacía tic-tac. La luz de la tarde entraba en ángulo bajo por la ventana que mantiene medio corrida. Cayó sobre la carta enmarcada en su mesita y sobre los lomos de sus libros y sobre sus pequeñas manos alrededor de su taza. Tenía 80 años. Había testificado en 11 casos de tribunales federales. Había ayudado a familias en un pueblo llamado Millhaven a beber su agua de nuevo. Lo había hecho en silencio y se había conducido allí y se había conducido a casa. Y me estaba preguntando sobre mi semana como si yo fuera la interesante. Pensé en Sandra Bellows diciendo que ella vino de todos modos. Pensé en la carta, señora Bass, que nos explicó nuestra tierra como si conociera cada centímetro personalmente. Pensé en mi madre al teléfono cambiando el tema a la fiesta de graduación de Derek. Y pensé, me alegro de haber abierto esa caja. Me alegro de haber bajado ese estante en lugar de dejarlo. Me alegro de haber sido yo quien fue.